Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a usar el programa GeoGebra para ver cómo varía la derivada cuando la función crece, cuando decrece, cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo, que eso ya lo hemos visto, y lo vamos a aplicar al estudio de la curvatura de una función. Si una función, tenemos aquí un valle, ¿verdad? Una función que si yo pongo dos puntos de la función en el intervalo, pues la recta que une esos dos puntos siempre va a quedar por encima de la función. Se dice que la función tiene curvatura positiva, es como si la función esbozara una sonrisa. No sé si lo veis aquí. Y si me voy, vamos a poner, esto sería curvatura positiva en este tramo. Y si os fijáis en este segundo tramo, donde estoy moviendo ahora el ratón, pues la función tiene una curvatura negativa, es decir, abre hacia abajo. Normalmente esto, cuando la curvatura es positiva, decimos que es cóncava y aquí decimos que es convexa. Y aquí vuelve a ser cóncava. De todas maneras, esto en los libros a veces viene al revés. Luego es importante que sepáis que abre hacia arriba o abre hacia abajo. En este caso nosotros lo vamos a llamar cóncava y en este convexa. Se llaman puntos de inflexión, los voy a colocar, los puntos donde cambia la curvatura de la función. Es decir, aquí pasa de cóncava a convexa. Hay un punto de inflexión. Y aquí el cambio es al revés, pasa de convexa a cóncava. Pero tanto A como B son puntos de inflexión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar un punto cualquiera de la recta, P, lo voy a llamar, que si os fijáis, de la recta no, perdón, un punto cualquiera de la curva. Yo voy a tomar P es un punto cualquiera de esta curva es un polinomio de grado 4, concretamente es el polinomio ax a la cuarta más bx al cubo más cx cuadrado más dx más e, ¿vale? Ese es el polinomio, ahí lo tenéis. Y aquí tenemos una serie de deslizadores que varían pues los valores de los parámetros. Este es el coeficiente del término en x a la cuarta. ¿Veis qué pasa si yo lo varío con la gráfica del polinomio? Este es el término en b, por ejemplo. ¿Veis? Vamos a que se valga menos 4. Este es el término en C, que es el término, perdón, el coeficiente C es el término cuadrático, el término en x cuadrado, este término, aquí vale 3, que es lo que está valiendo aquí. Si yo lo aumento, pues pasaría esto. Y si yo lo disminuyo, pues pasaría esto. Vamos a ponerlo como lo teníamos antes, como 3. D es el coeficiente del término en x del polinomio, aquí vale 2,5. Si yo lo aumento, o si yo lo disminuyo, el valor del término en x, el coeficiente del término en x. Y e es el término independiente. Si yo aumento e, veis que la gráfica sube, ¿verdad? Y si yo disminuyo e, pues la gráfica baja. Bien, si nosotros ponemos d, por ejemplo, vamos a ponerlo ahí, 2. Este polinomio que tenemos definido sería x a la cuarta menos 4x al cubo, porque b es el coeficiente del término cúbico, más 3, que es lo que vale c, que es el coeficiente del término cuadrático x cuadrado, más 2x menos 1. Y estos son los puntos de inflexión, como hemos dicho. Bien, vamos ahora a situar un punto P, que lo tenemos fuera de plano, ahora lo hemos puesto ya en plano, y vamos a trazar la recta tangente, que es lo que acaba de aparecer, a la curva en este punto P. Recordad que la pendiente de la recta esta, que es tangente a la curva azul, la curva f de x en este punto, en el punto P, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es su derivada en ese punto. Luego la pendiente de esta recta sería la derivada en
este punto, ¿vale? Sería la derivada en este punto. Por ejemplo, si yo quiero sacar una recta tangente, es esta, ¿no? Y si quiero hacer pues su pendiente, vamos a tocar la recta y el punto, pues esa sería la pendiente de la recta. Vemos que es muy pendiente, ¿verdad? Vamos a ir... Bueno, si nosotros movemos el punto P, vemos que la pendiente la tenéis ahí debajo, no sé si se ve muy bien, pero la pendiente obviamente va siendo, aquí es muy negativa, y la pendiente va siendo cada vez menos negativa. No sé si lo veis. Es negativa porque la función decrece. Recordad que cuando la función decrecía, la derivada era menor que cero. Es decir, el que una función sea decreciente implica que tiene derivada negativa. La pendiente de la recta tangente es negativa. Y es negativa hasta llegar a este punto, que no lo vamos a coger muy bien porque es difícil, donde la pendiente se hace cero, que es el... bueno, es bastante difícil, pero en este punto es donde tenemos el mínimo. Y en el mínimo la pendiente es prácticamente igual a cero. Es difícil, como os digo, de coger. Ahí más o menos. No es exacto tampoco. Pero bueno, en este punto la pendiente prácticamente es cero, está muy cerca del mínimo. Este punto, pues, bueno, sería el mínimo. Mínimo, el punto donde la pendiente de la recta tangente vale cero. Y a partir de ahí, si os fijáis, la pendiente va siendo positiva y va creciendo cada vez más hasta que llegamos a aquí. ¿De acuerdo? Que es el punto de inflexión. Si la función pasamos del mínimo, que la pendiente es cero, pasamos a que la función crezca, al crecer la derivada es siempre positiva. Veis que la recta siempre tiene pendiente positiva hasta llegar al máximo, que la pendiente vuelve a ser cero. Recordad que en un máximo o en un mínimo, veis la pendiente cero ahí en el máximo. En un máximo o en un mínimo igualábamos la derivada a cero para hallarlos, que era la condición necesaria pero no suficiente, ¿vale? Pues por eso, porque en los máximos la pendiente de la recta tangente a la curva es cero, la derivada se hace cero. Y si nos vamos a partir de P, donde la función va siendo decreciente, vemos que la derivada vuelve a ser negativa. Hasta llegar al mínimo, donde la derivada vuelve a hacerse cero. Vuelve a hacerse cero. Bueno, no me voy a complicar la vida. La derivada se hace cero, más o menos se ve. Y a partir de aquí la derivada va siendo positiva, cada vez más pendiente, porque la función es creciente, la derivada es mayor que cero, positiva. Vamos a ver qué pasa antes del punto de inflexión A. Vamos a colocar. Fijaos que la pendiente pasa de ser muy negativa, va disminuyendo cada vez más, va siendo cada vez menos negativa, hasta llegar a ser en el mínimo cero. Y después, a partir del mínimo y hasta el punto de inflexión, ahí lo tenemos más o menos, la pendiente va siendo positiva y va creciendo. Es decir, va desde valores muy negativos, pasa a cero, más o menos, y de ahí a valores muy más positivos. Es decir, la pendiente crece. Donde la función tiene esta curvatura, la pendiente, donde la función es cóncava, la pendiente crece. Vamos a coger ahí. Aquí, si os fijáis, si yo trazo una recta que una, un segmento que una dos puntos de esta curva, el segmento siempre está por encima de la curva. Eso significa que la función es cóncava. Pues bien, si la función es cóncava, la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente, va de valores muy negativos a cero, y de ahí a valores a cero, y de ahí a valores positivos. Luego, la
pendiente de la recta tangente, la derivada es una función creciente. Toda función creciente, su derivada es mayor que cero. Luego, si f', la derivada es la que crece, pues la derivada de la derivada, es decir, la derivada segunda, va a ser mayor que cero. ¿Qué pasa de A a B, del punto de inflexión A al punto de inflexión B? Que si yo trazo una recta que una estos dos puntos de inflexión, esa recta queda por debajo de la curva. Fíjense que ahora en A la pendiente de la recta tangente es positiva y va disminuyendo hasta llegar a ser cero en el máximo, y a partir del máximo va a ser decrecer, con lo cual va siendo cada vez más negativa. Os fijáis, hasta B. Pasamos de valores positivos a cero y a valores cada vez más negativos. Luego la función, la derivada, va siendo decreciente. Es decir, la derivada de esa función que es decreciente, que es la propia derivada, la segunda derivada, es menor que cero. Por lo tanto, cuando una función es convexa, la función derivada es decreciente. Eso implica que la segunda derivada es menor que cero. Y aquí tenemos el nuevo punto de inflexión. Vemos que la función vuelve a ser cóncava, curvatura positiva, y eso implica que la derivada va siendo cada vez menos negativa, pasa a cero en el mínimo, ahí en el mínimo, prácticamente pasa a cero, ahí pasamos a cero en el mínimo, es difícil cogerlo, pero bueno, se ve, ¿no?, que prácticamente es cero, y a partir de ahí la derivada va siendo cada vez más positiva, va creciendo, ¿lo veis? Va creciendo cada vez más inclinada. La recta tangente tiene más pendiente, la pendiente va creciendo. Si crece, es que la función que crece, su derivada es mayor que cero. Como estamos hablando de la derivada, pues la derivada de la derivada sería mayor que cero. Es decir, la derivada segunda mayor que cero. La derivada segunda mayor que cero es una función cóncava. La derivada segunda menor que cero, decreciente. La función derivada es una función convexa. Y en los puntos de inflexión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en A? Pues en A lo que va a pasar es que la derivada segunda va a valer cero. Pues imagino que que esto ha quedado claro, y simplemente me queda agradeceros a todos vuestra atención y despedirme hasta una futura ocasión. Gracias a todos.